Bienvenidos a su noticiero favorito, AMI Noticias, en el que el día de hoy hablaremos sobre el petróleo. El petróleo es un mineral combustible líquido y se encuentra en la envoltura sedimentaria de la Tierra. La composición elemental del petróleo es de carbono entre un 84 y 87%, de hidrógeno entre el 11 y el 14%, de azufre entre el 0 y el 2%, y de nitrógeno entre el 0.2%. Todo esto aproximadamente. Esta composición nos da como resultados alcanos, alquenos y alquinos, al ser obtenidos de las refinerías de petróleo. Estos, al reaccionar con otras sustancias y ser procesados, forman sus derivados y se obtienen los productos que se ocupan en la vida diaria. Por ejemplo, quizá en tu casa para calentar agua y preparar los alimentos empleas gas que está contenido en tanques. Pues bien, este es un alcano y se emplea como combustible. Los alcanos se usan para fabricar plástico, disolvente, tinta, etc. El 80% del petróleo que se consume hoy en día proviene del Medio Oriente, principalmente Arabia Saudita, la Unión de los Emiratos Árabes e Irak. En este gráfico podremos apreciar cuáles son los principales exportadores de petróleo en el mundo, estando Arabia Saudita con un 24% como primer lugar y México con un 5% en octavo lugar. Los antecedentes del uso del petróleo también son muy interesantes, y para eso pasaremos al bloque de la historia del petróleo. Muchas gracias. Pues bien, el petróleo se conoce desde la prehistoria. La Biblia lo menciona como betún o como asfalto. Por ejemplo, vemos que en el Génesis capítulo 11, versículo 3, se dice que el asfalto se usó para pegar los ladrillos de la Torre de Babel. Se sabe que la formación del petróleo está asociada al desarrollo de rocas sedimentarias depositadas en ambientes marinos o próximos al mar, y que es el resultado de procesos de descomposición de organismos de origen vegetal y animal, que en tiempos remotos quedaron incorporados en estos depósitos. El petróleo no se encuentra distribuido de manera uniforme en el subsuelo. Los olmecas fueron los primeros mesoamericanos en recoger y procesar el petróleo que brotaba de los yacimientos naturales. Entre los olmecas, el chapopote era usado para sellar acueductos de basalto y las embarcaciones, como decoración de figurillas y en mangos de cuchillos, o como material de construcción. Después de procesarlo, los olmecas guardaban los trozos de chapopote para posteriormente intercambiarlos o usarlos cuando fuera necesario, mezclándolo con pasto, palmas y olotes. El chapopote brota espontáneamente de yacimientos ubicados en la planicie costera del Golfo de México o mar adentro. Fue el coronel Edwin L. Drake quien perforó el primer pozo petrolero del mundo, en 1859, en Estados Unidos, logrando extraer petróleo de una profundidad de 21 metros. Pero no fue sino hasta 1895 que la aparición de los primeros automóviles que se necesitó la gasolina. Posteriormente se desarrollaron los motores de turbina jets empleados hoy en los aviones comerciales, civiles y militares. Y hasta ahora, el petróleo ha evolucionado con diferentes derivados para usarlo en diferentes actividades cotidianas. Ha evolucionado tanto el petróleo como sus precios. Por supuesto, los precios son algo que no podemos dejar a un lado. A lo largo de la historia, el precio del petróleo ha sufrido una evolución marcada por distintas circunstancias sociopolíticas y económicas. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de los precios del barril del petróleo en los últimos años, del 2003 al 2015. La línea roja muestra el precio en euros y la azul en dólares, teniendo su precio más alto en el 2008. La extracción del petróleo contribuye mucho en su precio. Hoy el 85% del petróleo local se obtiene por extracción secundaria, como la presión de los yacimientos cayó y es necesario inyectar agua del mismo reservorio para mantenerla y poder seguir extrayendo. Pero cuando se entra en la etapa final del yacimiento, hay que poner en práctica otros métodos, como los que emplean vapor, mezcla de agua y dióxido de carbono o polímeros. Estos últimos vienen todos del extranjero, como los más recientes métodos de extracción en cuanto a química y tecnología de Canadá, Estados Unidos o Francia, y son costosísimos, por eso es que el precio del petróleo varía. Con la nueva reforma energética, los empresarios del sector de las gasolineras se prepararán para dar la batalla a las grandes empresas transnacionales que estarán en el país. Y ya programan inversiones que alcanzarán los 400.000 millones de pesos para modernizar sus estaciones de servicio. Las gasolineras en México están a punto de desaparecer, como hoy las conocemos. La apertura en el sector de la venta y distribución de gasolina que se aprobó en la reforma energética pone frente a los empresarios mexicanos el reto de reinventarse o morir en manos de las empresas transnacionales que entren al país. Para esto, se tiene que tener un buen plan de negocios que contrarrestre todas sus desventajas. Recientemente,
Realicé una entrevista en inglés a una de las mejores expertas en petroquímica, con quien estuve hablando sobre todas las importantes cuestiones, y aquí la presentamos a continuación. Good afternoon. In this special report about the oil, we have come to talk with someone a specialist of petrochemistry, Brenda Mancera, niece of the Mexico City's governor. Hi, how are you? Hi, I'm fine, thank you. Well, let's start with a question that probably everybody's do. Tell us, what is the really importance of oil? Why sometimes people make a lot of commotion for this substance? Well, as you know, the oil is a substance made up of different chemical composed hydrocarbons which are separate and are used to various purposes like the ground, sea and aerial transportation, the heating, plastic, paints, explosives, etc. Actually, even in the food is used the oil. I understand. Where depends of it? That's right. Okay, and why it is known with a lot of names like the black gold or stone oil? That's explained by the composition and the price. It's a liquid bituminous which can present a great variety like color and thickness from yellowish and a little sticky like the gasoline to very sticky by liquids that hardly flow, and its price had suffered an evolution through the history. Oh, and it that way is held of the countries that have it like use Russia, Venezuela, Canada, Mexico, Colombia, Iraq, Arabia, Romania, Peru, etc. Yes, that's right. Okay, and why it is known with a lot of names like the black gold or sun oil? That's explained by the composition and the price. It's a liquid bituminous which can present a great variety like color and thickness from yellowish and little stick like the gasoline to very sticky black liquids that hardly flow, and its price had suffered an evolution through the history. The rational exploitation on oil started in 1854 and since then its importance has been increasing like we said already for all the uses that it has worldwide. Okay, and this that the way is held of the countries that have it like USA, Russia, Venezuela, Canada, Mexico, Colombia, Iraq, Arabia, Romania, Peru, etc. Yes, that's right. Okay, listeners. We know that the oil price is so high for the uses, but it is just for that. I mean, with the countries that are not right and not in oil can be world powers. I mean, if we compare Mexico that has a lot of oil wells or at last more than USA, this is last one is still in first place. Well, that's because Mexico hasn't failed to efficient economic management in order to have the machinery that has United States which converts the oil into a product. In fact, if the oil does not become is nothing. What matters is what you get from it, and that producing countries they advance use oil as a raw material. You're quite right.
I agree with your argument. According to our data, PMIX fight to keep afloat its production levels, which are below the average of 2,548 million barrels per day by the end of 2012. The oil company will cut this year 100,000 million pesos in this budget, following a reduction of 60,000 million pesos last year to the collapse of the prices of the oil. It's true? Yes, the oil goes through a crisis in Mexico. Even the current wars in Iraq and these areas were initiated by the struggle for possession of the substance. Then it is time to do our readings, right? Yes, about all but pressure on the technology for the invasion of hybrid devices and air and a bit of this depends, but the war will inevitably for as long if all were to disappear. Yes, in fact, it is estimated that the current rate of global consumption, the reserves, will be exhausted just in 2043. And that's right, but I think that as thinking but we could survive in the actually without also I doubt that our lives at risk in the future. We will know how to survive and get of comfort zone. Okay, listeners, thank you very much for your time. Thank you. Muy buena entrevista. A pesar de todo lo que se estuvo conversando, la importancia del petróleo también está en el fuerte impacto medioambiental que tiene en todas sus fases, desde la extracción, la manipulación y la producción de sus derivados, hasta el transporte y la comercialización. Cierto, ha sido protagonista de algunos de los más grandes desastres ecológicos de la historia, como los vertidos del petróleo al mar. Como bien lo dicen, en la siguiente gráfica mostramos los compuestos más contaminantes al medio ambiente y todos ellos derivados del petróleo. Como se aprecia, la mayoría de ellos son derivados que usamos a diario, estando el carbón como principal emisor de CO2 y las emisiones del gas natural de CO2 son entre 40 y 50% menores que de las del carbón y entre 25 y 30% menores de las del fuel oil. Nosotros como consumidores tenemos que ser los primeros en notar la presencia de este problema y aceptarlo, buscar soluciones y no solo decir que hay que dejar de usar el petróleo. Eso es imposible. El problema más persistente es que al ritmo actual del consumo mundial de las reservas se agotarían hacia el año 2043. Exacto. Tal vez ese problema es más persistente y nuestro objetivo es crear alternativas para combustibles y productos, dejando a un lado nuestra dependencia al petróleo, para que en un futuro podamos subsistir tal vez con autos híbridos y electricidad. Sí, sin duda debemos hacer conciencia y prepararnos para un muy posible cambio en nuestras vidas como humanidad. Claro que sí, hay que concientizarnos sobre lo dependientes que somos a este llamado oro negro. Pero bueno, por nuestra parte ha sido todo. Hasta aquí llegamos con nuestro corte informativo. Esperamos les haya sido de utilidad. Hasta luego. Adiós.